La noticia de esta jornada en el país está relacionada con la llegada del ex prefecto paceño Luis Alberto Chito Valle. En horas de la madrugada comenzó un gran movimiento policial en el Alto. En un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, procedente de Lima, Perú, arribó a las 3 de la madrugada con 11 minutos de este miércoles al aeropuerto militar del Alto el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Chito Valle Ureña, prófugo de la justicia boliviana. Desde el momento en que ingresaba un médico forense a revisar el estado de salud del exprefecto. De esta manera bajaba de este avión de la Fuerza Aérea y se desvanece, pierde fuerzas en las piernas, tiene que ser ayudado para poder sostenerse. Finalmente no se logra y tuvo que ser arrastrado hasta el vehículo policial que lo trasladó de inmediato a la cárcel de San Pedro en La Paz. La ex autoridad llegó acompañada del embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, y de otro funcionario del gobierno. Tras la llegada del avión, un médico forense ingresó para revisar a Chito Valle. Chito Valle fue literalmente arrastrado, como ustedes ven en sus pantallas en este momento, hasta el vehículo que lo transportó hasta el penal en la sede de gobierno. Un gran despliegue policial. Vehículos del Ministerio de Gobierno estaban esperando el arribo de este avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en el aeropuerto militar que colinda con el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Y el ex prefecto paceño Chito Valle fue trasladado a la cárcel de San Pedro en medio de una fuerte custodia policial. El ex prefecto tuvo que ser alzado para después introducirlo en el recinto penitenciario donde hasta hoy permanece a la espera de los procesos que pesan en su contra. Esto fue en horas de la madrugada. Como observamos al bajar del avión, él perdió la verticalidad, se desvaneció totalmente y también al llegar al recinto, ahí también lo va llevando prácticamente a rastras para significarlo de alguna manera. ¡Permiso! Lo metieron alzado a la cárcel de San Pedro. Ahí vemos los efectivos policiales, 2 de los brazos, 2 de las piernas y uno que viene de atrás haciendo equilibrio para que no golpeen sus pies con el suelo. Así, de esta manera, el ex prefecto de La Paz ingresó al penal de San Pedro. El ex prefecto fue expulsado del Perú porque se encontraba en situación ilegal. Tenía un registro de ingreso el año 2003. Desde entonces no había legalizado su situación y tuvo salidas e ingresos clandestinos, informaron las autoridades. Estas son las imágenes captadas por la prensa nacional del momento en que Chito Valle bajaba del avión de la Fuerza Aérea y era sujetado por los policías que finalmente tuvieron que arrastrarlo en el aeropuerto militar para llevarlo hasta el vehículo que lo conduciría finalmente hasta el penal de San Pedro, donde se encuentra actualmente. A Luis Alberto Chito Valle se lo vio muy deteriorado en lo físico. Vamos a ver estas imágenes de su cara. Se lo ve muy demacrado, envejecido, con la barba crecida. Ahí ven ustedes una comparación de cuando él era prefecto del departamento de La Paz y su llegada al aeropuerto militar allí en el Alto de La Paz. Se está esperando el informe médico de qué es lo que está ocurriendo con la salud del ex prefecto paceño. El ministro de Gobierno y la ministra de Justicia estuvieron presentes durante el traslado del ex prefecto paceño desde el Alto hasta la ciudad de La Paz.
Lo acusan en 5 casos por 17 millones de dólares de daño económico al Estado. Está el caso de la Chito Chatarra, la Chito Alcoba, el caso Chito Casa, el caso del Banco Minero y el caso Fedemin. Son los procesos que debe enfrentar ahora Luis Alberto Chito Valle. Y en esta pantalla compartida ven el momento y el estado en que llega el ex prefecto, y en la pantalla derecha ven a Luis Alberto Valle cuando era prefecto del departamento de La Paz. ¡Están escapando! ¡Ey! Y vamos a ver ahora las fotografías obtenidas de Chito Valle cuando salía de la cárcel en Perú. Esto era poco antes de abordar el avión que después lo transportaría hasta el país, hasta La Paz, para guardar detención en el penal de San Pedro. Estas son las fotografías horas antes de subirse al avión de la Fuerza Aérea que lo trajo hasta Bolivia. Así salió Chito Valle. Son fotografías que nos han sido cedidas por un diario peruano que registró el momento en el que el ex prefecto era trasladado desde el penal en Perú hasta el avión que lo transportó a Bolivia. Ustedes pueden ver su rostro, ahí se lo veía bien a Chito Valle, a diferencia de lo que ocurrió ya en el momento de pisar suelo alteño y ver que una gran cantidad de policías aguardaban por él, extremando medidas de seguridad. El ministro de Gobierno y la ministra de Justicia estuvieron presentes en el momento de la llegada de Chito Valle y su traslado hasta el penal de San Pedro. Sacha Llorenti asegura que el informe que dio el médico forense establecía que Chito Valle se encontraba en buen estado de salud. El médico forense que ha ingresado al avión antes de que descienda el señor Valle, ella ha reportado que sentía que por lo menos en sus signos vitales estaban normal. El órgano ejecutivo ha cumplido su misión, la misión de hacer no solamente las gestiones correspondientes, sino en el marco del respeto a nuestras instituciones, garantizar que esta persona rinda cuentas ante la justicia. El Estado recupere los bienes que han sido mal utilizados. Ha sido prófugo de la justicia boliviana el 2007 y por eso ahora justamente llegó sin documentación porque está expulsado del país vecino, y queremos agradecer profundamente a la decisión que ha tomado nuestro hermano país. 17 millones de bolivianos dicen que es el daño al Estado que produjo la gestión de Chito Valle. Vamos a ver, por favor, a continuación, información en relación a este tema. Fue traído el ex prefecto de La Paz desde Perú hasta el país para responder por estos 5 casos. De nuestro departamento. Sí, juro, señor presidente. Luis Alberto Valle está acusado de malversar 17.7 millones de dólares al Estado cuando fue prefecto de La Paz en 1997 al 99 en el gobierno de quien fuera su suegro Gobáncer Suárez. El 2005 se autorizó en el Congreso un juicio de responsabilidades en su contra. Lo acusan de haber adquirido ilegalmente terrenos y equipos que pertenecían al ex Banco Minero, la compra de muebles y habilitar un millonario dormitorio en su despacho prefectural, además de la venta irregular de vehículos del Estado a precio de material inservible, conocido como el caso Chito Chatarra. Lo que pasa es que hubo un malentendido. En marzo del 2007, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz y fue encarcelado desde el 1 de marzo. 10 días después salió libre por un recurso de habeas corpus en su favor. El proceso siguió, pero Valle dejó de asistir a las audiencias. En abril del 2009, la Corte Suprema de Justicia lo declaró rebelde y dispuso la suspensión del juicio de responsabilidades hasta que la exautoridad sea habida. Fue dictada una orden de aprehensión en su contra que estaba pendiente hasta antes de su captura en Lima, Perú, donde el exprefecto había huido.
Y del aeropuerto del Alto fue trasladado de inmediato hasta el penal de San Pedro en La Paz. Hoy el gobernador de ese penal habló con los medios de comunicación. Dice que aún Chito Valle está en la gobernación, que no ha sido pasado con los otros presos y que su salud es estable. Él se encuentra con el registro número 3564, su anterior registro que ha ingresado en fecha 28 de febrero de 2000.